Bueno, ahora le daría la palabra a Elsa Noreña, que es del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera y de la Facultad de Química de la UNAM. Adelante, Elsa. Hola, muchísimas gracias por invitarme. Es un gusto y es muy interesante todas las pláticas, todas las ponencias que estoy escuchando. Entonces, yo les voy a platicar un poco de lo que estamos haciendo en el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera y en la Facultad de Química de la UNAM para evaluar la calidad del agua en los diferentes observatorios costeros que forman parte del ANRESC. Yo estoy en la unidad de química en CISAL, de la Facultad de Química de la UNAM, y pues desde hace bastantes años trabajamos ahí en materia de calidad del agua. Esperen un momento porque justo sonó mi teléfono. Ok. Entonces, pues de entrada, si hablamos de calidad del agua, o sea, usamos mucho ese término, ¿no? Calidad del agua, pero en realidad hay que agregarle así como que un calificativo. ¿Es calidad buena o es calidad mala, no? No es tan sencillo definir si el agua tiene buena calidad o mala calidad, porque hay muchas cosas subjetivas, y como puse ahí en la presentación, no siempre se puede saber a simple vista si la calidad es buena o mala, ¿no? Entonces, ¿qué significa en realidad el término calidad del agua? Entonces, el USGS considera que se puede considerar la calidad del agua como una medida de la aptitud, de qué tan idónea es el agua para un uso en particular. Eso es muy importante. O sea, no es lo mismo la calidad del agua que requiero si me la voy a beber, a la calidad del agua que va a haber en una ciénaga, así como la que está en el fondo de mi foto, ¿no? De mi perfil. Entonces, dependiendo de para qué querramos usar esa agua, van a ser las características físicas, químicas, biológicas que vamos a seleccionar para evaluar y darle el calificativo de buena o mala, ¿no? En el observatorio, en el ANRESC, en el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, tenemos 6 de los 7 observatorios costeros que estudiamos, están en el sur-sureste de México, ¿no? Entonces aquí los tienen más o menos ubicados. Tenemos 3 en Yucatán, Arrecife de Alacranes, Celestún y Cizal. Tenemos uno en la Laguna de Términos, en Dos Bocas Paraíso, en Tabasco, y tenemos uno en el Pacífico, que es Copalita, en Oaxaca. Entonces, para el ANRESC, desde hace mucho tiempo, es prioritario estudiar la calidad del agua en los observatorios costeros, pero teniendo claro que no solo se trata de saber cuáles son sus atributos físico-químicos y biológicos, sino tomando en cuenta el contexto ecológico y el uso y valores que le da la sociedad a esos observatorios costeros, a esos socioecosistemas, como para determinar qué calidad del agua o qué características en el agua se requieren para que ese sistema se conserve y sea resiliente. La realidad es que evaluar la calidad del agua en todos los observatorios costeros de la ANRESC es un reto si consideramos lo diferentes, ¿no? Los diversos que son, a pesar de que todos son observatorios costeros, la diversidad de características que tienen los diferentes observatorios que estudiamos en el ANRESC, ¿no? En el ANRESC, o sea, los diferentes socioecosistemas. Aquí no puse el que está en el Pacífico, más al norte, ¿no? Que es Ajiabampu, pero lo que yo les platique que estamos haciendo en estos 6, también se aplica al 7º observatorio costero. Entonces, yo en esta intervención les voy a contar un poco, más que presentarles los resultados como tal, les voy a platicar un poco qué esfuerzos estamos haciendo por monitorear la calidad del agua en los observatorios costeros que estudiamos, ¿no? Uno de los parámetros que decidimos incluir y tratar de monitorear simultáneamente en todos los observatorios costeros es el índice TRIX, ¿no? El índice TRIX es un índice del estado trófico de los sistemas que estamos estudiando, ¿no? Pensando en que de repente si se dan ciertas condiciones, se dan procesos de eutrofización, ¿no? Que es que el cuerpo de agua pase de un estado trófico a otro porque haya un aporte excesivo de nutrientes, específicamente nitrógeno y fósforo, que se incremente el suministro de materia orgánica al sistema y entonces se estimule el crecimiento de flora acuática
lo que puede llevar a escenarios que han sido cada vez más frecuentes, por ejemplo, florecimientos algales nocivos, ¿no? Que afectan después a muchas especies y afectan completamente las actividades que se realizan en los socioecosistemas. Entonces, nosotros para más o menos tener varias variables, perdón la redundancia, diversas variables que nos den un índice, recurrimos a este índice de estado trófico que incluye indicadores de presión para el sistema. Como les mencioné hace rato, básicamente es medir la cantidad de nitrógeno inorgánico disuelto y de fósforo inorgánico disuelto, y luego medir ciertos indicadores que nos van a decir cómo está ese sistema con base en estos indicadores de presión. Y esto es medir ciertos indicadores de productividad primaria, ¿no? La cantidad de clorofila A y el oxígeno disuelto disponible en el sitio, ¿no? Entonces, ustedes saben, se necesitan nutrientes para que los organismos se desarrollen, pero si la cantidad de nutrientes y materia orgánica es excesiva, entonces las condiciones del sistema empiezan a cambiar, empieza a haber una falta de oxígeno, empieza a haber mortalidad de organismos, y entonces ya la situación no es adecuada para el desarrollo de los organismos que ahí viven, ¿no? Entonces, con el TRIX tenemos un numerito que nos da una idea del estado trófico del sistema, que hay que tomar con mesura, justamente pensando con lo que inicié mi presentación, que es cuál es la calidad del agua que necesitamos, ¿no? Habrá sitios que tienen que ser oligotróficos, pero otros que no forzosamente se espera que tengan una cantidad de nutrientes tan baja, ¿no? Entonces podemos tener diferentes estados desde oligotrófico hasta hipertrófico, y eso se va a relacionar con lo que veamos, ¿no? El agua transparente, normalmente va asociada con bajo aporte de nutrientes, y las aguas más verdes con florecimientos algales pues van asociadas con un aporte mayor de nutrientes, ¿no? Entonces el TRIX tiene diferentes valores que nos dan una idea del estado trófico del sistema, de bajo, medio, alto, muy alto, y tiene ciertos numeritos que nos dan la posibilidad de dar de darle ese calificativo. Y también, pues un estado trófico bajo se asocia con una condición ambiental excelente, voy a poner todos entre comillas, por ejemplo, aguas que son transparentes, que no hay baja de saturación de oxígeno en las aguas profundas. Un estado trófico medio es una condición ambiental buena, son aguas moderadamente productivas, pero ya de repente hay cierta turbidez e hipoxia ocasional en aguas profundas. Y los dos últimos niveles es condición ambiental mala o condición ambiental pobre, donde ya tenemos aguas muy productivas o extremadamente productivas, baja transparencia o de plano hablar de alta turbidez y de un color anormal, y de hipoxia frecuente y anoxia en ciertos sitios, que ya puede llevar a mortalidad de organismos bentónicos. Entonces nosotros estamos midiendo este índice en diferentes, en todos los observatorios costeros. Entonces ya lo hicimos en 2021, en 2022 también tenemos datos, estamos trabajando con ellos para generar artículos y que la información esté disponible, y ahorita nos estamos preparando para realizar el muestreo en 2023. Nuestra idea es tener series largas de tiempo para poder comparar, que es algo que luego nos falta, y también la calidad del agua es algo importante en todas las tarjetas de reporte que genere el ANRESC. Entonces es importante generar esa información para poder comparar, ¿no? Estos son los observatorios costeros y los puntos en donde se colectaron muestras para el análisis de TRIX, para que tengan una idea. Hay algunas estaciones marinas, hay algunas estaciones lagunares o riberinas, dependiendo del estudio, ¿no? De la zona, perdón. Y pues obviamente esto no lo hace el ANRESC solito, sino con pues toda la participación de las instituciones asociadas, ¿no? Aquí están las de la UNAM y otras otras instituciones que no pertenecen a la UNAM, como el CINVESTAB, como el CCGS, la UMAR, etcétera. Además de medir el índice TRIX como indicador de calidad del agua, también estamos usando la cafeína como un trazador químico.
¿no? Ustedes saben que en la costa cada vez hay más habitantes y eso se asocia con aportes de aguas residuales que generalmente no son tratadas adecuadamente. Entonces nosotros aprovechamos la ventaja de que pues los humanos somos los únicos que tomamos café, nos tomamos una Coca-Cola, una bebida energética, medicamentos que tienen cafeína, chocolate, té. Entonces todo eso tiene cierto contenido de cafeína que nosotros desechamos a través de la orina, ¿no? Entonces, si nosotros encontramos cafeína en la zona costera, quiere decir que hay aporte de aguas residuales de origen municipal que no fueron tratadas adecuadamente. Y además la cafeína también nos sirve como proxy de la presencia de otros compuestos que también utilizamos como fármacos, por ejemplo, y que también se desechan a través de la orina y que obviamente pueden tener un efecto negativo en los organismos que viven en la zona costera, ¿no? Obviamente hay que hacer ciertos ajustes, por ejemplo, en el Observatorio Costero de Copalinta sí hay producción de café, entonces ahí a lo mejor la cafeína presente no es tanto solo por aguas residuales, sino sí puede deberse a otras aportes por la producción cafetalera, pero no es el caso de los demás observatorios costeros. Entonces, tenemos datos de cafeína de algunas estaciones, no todas las que les enseñé para el TRIX en 2021, y estamos preparándonos para muestrear en 2023 y también tener datos, ¿no? Y otras variables, hay unas que ya las estamos midiendo en algunos observatorios costeros, en algunos no, porque la verdad es que es bien complicado, pero la idea es ir sumando otras variables en la medida de lo posible para tener un panorama más claro de la calidad del agua, por ejemplo, análisis bacteriológicos, estamos midiendo plaguicidas organoclorados y organofosforados, hidrocarburos, metales y otros elementos potencialmente tóxicos, otros contaminantes emergentes además de la cafeína, por ejemplo, filtros solares, repelentes, ¿no? Que están asociados también con actividades turísticas, determinación de esteroles fecales en sedimentos, también como trazadores químicos de aportes de aguas, de residuos líquidos en la zona y contaminantes orgánicos volátiles. Entonces, la idea es seguir con nuestras mediciones de TRIX y de parámetros físico-químicos en los observatorios costeros al menos una vez al año para poder comparar y tener varios años de información y agregar las variables que se puedan, cafeína y otras variables para tener más información sobre la calidad del agua. Y también estamos incluyendo hacer pruebas de toxicidad estamos usando la cebolla común o diferentes tipos de cebolla, por eso le puse Allium SP. Hacemos pruebas de citotoxicidad y genotoxicidad empleando cebollas como organismos de estudio, ¿no? Aprovechamos que las raíces de la cebolla se multiplican rápidamente y entonces exponemos a las cebollas al agua de interés, así como ven en esta foto, y medimos ciertas cosas que pueden ser cosas muy simples, como el crecimiento de las raíces, el aspecto físico, que eso inclusive lo puede hacer la comunidad y estamos implementando procedimientos de monitoreo comunitario, de involucrar a estudiantes, y cosas más complicadas que sí requieren cierto entrenamiento y revisión de preparaciones al microscopio. Por ejemplo, contar cuántas células se están reproduciendo, el índice mitótico, aberraciones cromosómicas como estas que les presento aquí, ¿no? Células que tienen 2 núcleos, que cuando se hace la división celular se quedan cromosomas en el camino que no deberían de estar, ¿no? O mitosis completamente irregulares o formación de estos como puntitos extras en el material nuclear que se llaman micronúcleos. Entonces, eso también lo estamos implementando porque nos sirve para darnos cuenta de si hay agua que realmente tiene elementos muy tóxicos y no siempre tenemos el dinero para medir cada compuesto que está presente en el agua, ¿no? Y esto además nos está sirviendo también para tener un acercamiento con las comunidades e involucrarlas con el monitoreo. Entonces, rápidamente, porque creo que ya me pasé el tiempo, nuestros retos es, pues, como siempre, conseguir presupuesto para monitoreo a largo plazo, ¿no? Que no sean cosas que hacemos aisladamente cuando tenemos presupuesto y cuando logramos tener dinero de algunos proyectos, consolidar colaboraciones entre los OCRs de la RESC y con otras instituciones y organizaciones, y por eso es una gran oportunidad poder presentarles esto aquí. Ampliar el estudio a otras zonas y cuerpos de agua, ya lo estamos haciendo, estamos trabajando con cenotes, con el acuífero, etcétera.
buena comunicación entre los participantes, eso es clave, difusión de los resultados obtenidos, y el ANRESC también ha invertido mucho tiempo en generar tarjetas de reporte de los observatorios costeros. Entonces, toda esta información que generamos va directo a ciertos indicadores que se han ubicado como prioritarios en las tarjetas de reporte y que nos van a servir para monitorear el estado de los socioecosistemas que estudiamos después de unos años. Así que muchísimas gracias y pues aquí está nuestra información para que nos contacten cuando quieran y nos pregunten. Gracias. Muchas gracias, Elsa.